Muy buenos días, que el Señor Todopoderoso te esté bendiciendo en este día, que su gracia y su poder estén sobre tu vida. Quiero saludar a toda aquella audiencia, todas esas personas que nos están viendo y que nuestro mensaje está llegando a su casa, a su vida. Damos gracias a Dios por permitirnos llegar a tu vida y darte este mensaje de parte del Espíritu Santo para que comiences tu día lleno de su presencia, con su presencia y con su palabra en tu espíritu. Bien, quiero compartir en esta ocasión una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Se encuentra en el libro de Job. Creo que es una palabra muy conocida. Libro de Job, capítulo 19, verso 21. Y leo la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret y bajo la unción del Espíritu Santo. Dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Fue las palabras que Job expresó en el momento de su prueba, en el momento de su proceso. Todos conocemos por la palabra el gran proceso que Job vivió, lo que Job experimentó en carne, el proceso que Dios permitió en la vida de Job. Cuando leemos el libro de Job, nos encontramos con una historia muy conmovedora, una historia que nos llena de miedo. A veces hay gente que lee la historia de Job, le da miedo, a otro les da dolor, a otro les da fe. En conclusión, la historia de Job, aunque fue difícil, en nuestros días nos enseñan hoy por hoy que Dios es un Dios que procesa, pero que también levanta. Y quiero darle un tema a este corto mensaje: Dios te restituirá o Dios te va a levantar. Cuando leemos la Biblia, en este pasaje bíblico, en la historia de Job, nos vemos cómo Dios procesa a Job. Pierde 10 hijos, pierde yuntas de buey, pierde ganado, pierde posesiones. Y por último, su esposa le dice que maldiga a su Dios y que se muera. Y Job, en esta palabra, nos da a entender que los procesos no van a ser fáciles, que va a llegar una temporada en nuestra vida donde vamos a perder todo, donde vamos a perder conexiones, vamos a perder posesiones, vamos a perder cosas materiales, vamos a perder cosas muy cercanas. Él perdió 10 hijos, mas sin embargo Dios, que es el Dios de la restitución, el Dios que restituye, el Dios que levanta, el Dios que restaura, el Dios de las segundas oportunidades, el Dios que está interesado en bendecirte por encima del proceso, el Dios que te ve en tu proceso, que te ve en tus lágrimas, que te ve en tu soledad, está interesado, está deseoso. Dios desea restituir todo lo que perdiste en tu vida. Por eso en esta mañana, despierto y aún estoy contigo, Dios te está diciendo que Él va a restituir lo que la oruga se comió. Él va a restituir lo que perdiste. Él va a restaurar lo que se quebrantó. ¿Qué se quebrantó en tu vida? La vida de oración, la vida de devoción, la vida de ayuno. Se quebrantó y se dañó el matrimonio, se dañó las finanzas, se quebrantó, se destruyó el ministerio. Lo que se te haya dañado, hoy Dios te está diciendo que Él te lo va a restituir. Job perdió todo, pero Dios lo restituyó, Dios lo levantó. Esta palabra nace de Job en medio de un proceso. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Yo sé que mi Redentor vive. Son las palabras que tú tienes que decir en medio de un desierto, en medio de un caos, en medio de la tempestad, en medio de la soledad. Cuando la incertidumbre o cuando las cosas no se te dan, las puertas se te cierran. Hay un sinnúmero de cristianos o de creyentes que en un tiempo estuvieron firmes con el Señor, pero que hoy por hoy su vida espiritual está devastada, está destruida. No saben cómo volver a aquella intimidad que tenían con el Espíritu Santo. Se les hace difícil.
aunque ellos intentan, se les hace difícil orar, se les hace difícil entrar en la presencia de Dios, se les hace difícil leer la Biblia, se les hace difícil volver a los devocionales que tenían en Dios. Pero hoy Dios te está diciendo que va a restituir todo lo que dañó el desánimo, todo lo que dañó el pecado, todo lo que dañó la caída. No sé de dónde caíste, pero sí sé que Dios te va a levantar. No sé dónde te encuentras hoy, no sé en qué estado estás hoy, si estás enfermo, si estás desanimado, si perdiste tu hogar, si perdiste tu empleo, si perdiste tu empresa, si un hijo se fue, si un esposo se fue. No sé qué proceso estés viviendo. Job vivió su proceso, pero él dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará. Oye esto, yo sé que mi Redentor vive. En otras palabras, yo sé que Dios me va a restituir. Yo sé que Dios me va a levantar. Prepárate para ver y para experimentar el Dios que restituye, el Dios que levanta. Oye lo que me llamó la atención aquí. Al final, es decir, al final de tu temporada, vas a ver la luz de Dios. Al final de tu temporada vas a ver la protección de Dios, vas a ver el respaldo de Dios. No importa qué proceso estés viviendo. Hoy estás llorando, es verdad. Hoy tienes una pérdida, es verdad. Quizás perdiste a un familiar y estás en luto. Quizás perdiste a una empresa y estás desanimado. Estás estresado. Estás bien triste porque perdiste algo que por mucho tiempo tú has venido construyéndolo. Job perdió a sus hijos y perdió todo lo que había construido durante años. Pero el Dios del cielo, que es justo, le hizo justicia y lo levantó. Dios lo levantó. Me llama la atención esta palabra porque la Biblia habla acerca de cómo Dios restituyó a muchas personas en la Biblia. Dice la palabra que Dios restituyó a Noemí. Ella perdió a sus 2 hijos y a su esposo. Gloria al nombre de Jesús. Y dice que Dios la puso en amargura, pero Dios la supo bendecir. Dios la supo levantar. No era Rum, gloria a Dios, les pudo dar un descendiente. Gloria al nombre de Jesús. Porque Dios restituyó la vida de Noemí y se acordó de ella. Dios se va a acordar de ti. La palabra habla acerca de David. Dice la Biblia que, gloria a Dios, la Biblia en 1 Samuel 22, dice la palabra que David fue a una cueva llamada Adulán. Y en esa cueva habían oprimidos, habían enlutados, habían afligidos, habían endeudados. Pero David los convirtió en hombres de guerra. Pasaron de ser hombres endeudados, hombres enlutados, hombres afligidos de espíritu y de alma, a ser guerreros para Dios. Y así va a pasar contigo. Tú vas a pasar de la deuda a un hombre bendecido. Vas a pasar de la enfermedad a la sanidad. Vas a pasar de la frustración al éxito. Vas a pasar de la escasez a la abundancia. Porque Dios te va a restituir. Dios va a entrar en tu casa a restituirte. Dios va a entrar en tu familia a restituirte. Por eso en esta mañana levántate creyendo esta palabra. En el resto del día medita en esta palabra. Declara, yo sé que mi Redentor vive. Y Dios te va a levantar. Declara esta palabra. Yo sé que mi Redentor vive. Dios te va a levantar. Hay una historia en la Biblia de un joven llamado Mefibosé. Este hombre era hijo de Jonatán y era descendiente de Saúl. Y la palabra de Dios dice que este hombre, gloria a Dios, pasa un proceso muy fuerte, queda lisiado de los pies después que su padre y sus familiares mueren. Dice la Biblia que este hombre queda lisiado de los pies y fue a vivir en Lodebar. Y en Lodebar vivió como mendigo, vivió faltándole muchas cosas. Mas sin embargo el rey lo llama y lo restituye de todo lo que había perdido y lo que le pertenecía a ti. El rey te va a restituir. El rey te va a levantar. El rey te va a bendecir. Así te dice Jehová. Lo que perdiste en el año 2023, lo que perdiste en el año 2022, lo que se dañó en los años anteriores, prepárate para ver al Dios de restitución y el Dios que levanta en el 2024. Así como Dios supo levantar a Job, también esa unción va a venir sobre ti. Esa unción te va a visitar. Al final del curso, al final de la temporada de crisis, al final de la temporada de proceso, Dios se va a levantar y te va a sacar del polvo. Dios se va a levantar y te va a bendecir. Qué bueno saber que Dios nos quiere bendecir
y nos quiere levantar. Por eso, levántate cada mañana a leer la Biblia, a tener un contacto con Dios. Levántate cada mañana a encontrarte con la presencia de Dios. Levántate cada mañana a hablar con el Dios que te va a restituir, a hablar con el único que te entiende en medio de esa prueba. Dios te va a restituir. Gloria al nombre de Jesús. Ayúdame a evangelizar y a llegar a más almas compartiendo esta palabra. Coméntanos, escribe tu petición en la caja de comentarios. Si no estás suscrito a este canal, te invito a que te suscribas y nos apoyen en esta visión que el Espíritu Santo puso en mi corazón. Gloria al nombre de Jesús. Te bendigo y declaro que el resto de este día la pases lleno de la presencia de Dios, la pases lleno de la dirección de Dios, y que en este día tú conozcas al Dios de restitución, al Dios que restituye, al Dios que levanta del polvo. Gloria al nombre de Jesucristo de Nazaret. Te bendigo y que el Señor sea contigo en este día. Bendiciones. Shalom.